Y ya que estás ahí sobre tus pies, vamos a hacer algo y es leer la palabra. En el libro de Éxodo, precisamente capítulo 34, el verso 9. Éxodo capítulo 34, el verso 9. Cuando llegue allí, por favor, dice amén. Éxodo capítulo 34, verso 9. Recuerde que hemos estado estudiando el libro de Éxodo, de tal manera que no vamos a hablar en un contexto que usted no conoce. Y dice así la palabra del Señor. Y dijo: si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz, y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por tu heredad. Y dice el verso 10, él contestó, ¿quién es él? Contestó el Señor, ¿cierto? He aquí, yo hago pacto delante de todo tu pueblo, haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra. ¿Escuchó eso? Ni en nación alguna. Y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú la obra de Jehová, porque será ¿qué? Será cosa tremenda la que yo haré contigo. Vamos a repetir esa parte otra vez. Porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. Hay una persona ahí a tu lado, dile: porque será cosa tremenda lo que Dios hará contigo y conmigo. Bendito Rey de Gloria, te exaltamos y te bendecimos en esta mañana. Damos honor a ti. Nadie como tu Señor. Señor, tú estás por encima de cualquier circunstancia en nuestra vida. Tú estás al control. Eres tú, Señor, quien nos sostienes. Eres tú, Señor, quien nos levanta. Eres tú quien nos da la fortaleza para avanzar. Tú tienes propósito. Por eso, en esta mañana, Señor, unidos, declaramos tu gloria. Declaramos tu presencia, Señor, y rogamos tu ayuda en todo momento y en todo tiempo. Padre, sigue fortaleciendo, sigue consolando, sigue exhortando, sigue edificando a tu pueblo. Y permite que en esta mañana, Señor, tu palabra una vez más hable a nuestras vidas, a lo más profundo de nuestro corazón, según tu propósito, Señor, según tu propósito. Y que esta palabra, Señor, como lo dice la Escritura, no vuelve vacía, sino que haga aquello para lo cual tú la has enviado. Toda gloria y todo honor a ti por siempre. Espíritu de Dios, que no sea yo, sino que seas tú, para edificación de tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos, puedes darle un fuerte aplauso al Señor y puedes tomar tu lugar. Él es bueno. Puedes tomar tu lugar. Mira, aquí hay una promesa tremenda, una promesa maravillosa, y es que Dios le dice a Moisés con respecto a él y con respecto al pueblo, y es que él hará maravillas en medio de ellos, que él hará cosas que no han sido hechas en nación alguna, que Dios hará cosa tremenda con ellos y con él. Es una promesa maravillosa, ¿no? ¿Cuántos se apropian de esa promesa? Amén. Pero debemos comprender algo, y es que esta promesa no viene en un contexto fácil, sino que lo que ha ocurrido antes es que el pueblo de Israel ha cometido una falta que yo denomino gravísima, y es que cuando Moisés está en el monte 40 días, el pueblo dice: bueno, Moisés se ha ido, ya Moisés no está, así que hagámonos ídolos que nos acompañen de aquí en adelante. Hacen un becerro de oro. Tremenda infidelidad de parte del pueblo que acababa de hacer un pacto
con Dios y que dijeron, vamos a obedecer a Dios, le vamos a adorar, le vamos a exaltar, pero resulta que bastaron 40 días para que este pacto fuese roto por parte de Israel. Esto está en el capítulo 32, y cuando leía en Éxodo, el capítulo 32, y me metía en la historia, yo decía, qué falta tan grave, ¿qué irá a hacer Dios ahora? Pero resulta que pasa el capítulo 33 y Moisés comienza a hablar con Dios acerca del asunto, y en el capítulo 34 ya Dios está dando esta promesa. Yo digo, ¿qué pasó aquí? Dios, 2 capítulos nada más de enojo. Es que ni siquiera 2 capítulos. Personalmente yo digo, yo hubiese estado enojado todo el Éxodo, no. Todo el Éxodo no. Yo hubiese estado enojado desde el Éxodo hasta el Apocalipsis. Amén. Yo no sé hasta cuándo hubiese estado enojado usted por esa infidelidad. Pero el enojo a Dios le dura menos de 2 capítulos. En tiempo no podemos decir cuánto fue. Pero hermano, esto es lo que nos confronta a nosotros es con el Dios que tenemos. Amén. Con un Dios que su carácter es sin igual. Un Dios que es tan diferente a nosotros, que sus pensamientos no son como los nuestros, que su carácter no es como el nuestro. Amén. Un Dios misericordioso, hermano. ¿Y usted cree que Dios no se enojó por lo que ocurrió? Sí, Dios se enojó. Y Dios le dijo a Moisés, ya yo no quiero andar con ellos. No los soporto, dijo Dios. Son gente infiel, son gente terca. Se me parece a alguien. ¿A quién cree usted que es ese alguien? A mí. Para que no se ofenda si digo que me parece a usted. Porque seguro se para aquí y se va ofendido. Se parece a mí. Pero hermanos, qué maravilloso es eso. Este Dios que está tan enojado, un Dios que sufrió una transgresión tan tremenda como esa, ahora está dando una promesa tan maravillosa. Yo creo que no podemos avanzar hoy de aquí sin darle gracias a Dios por su misericordia, ¿no? Porque yo creo que usted está aquí y yo estoy aquí, es por la misericordia de Dios. Porque Dios, así como perdonó a Israel, así como Dios plantea y como Dios obra misericordia con Israel, está obrando misericordia con nosotros. Yo creo que en el pueblo de Dios siempre tenemos un sentimiento de aceptación, hagamos lo que hagamos. Pero se nos olvida que nuestro pecado es digno de muerte. Nuestro pecado y todo lo que nosotros muchas veces hacemos es digno de que Dios esté alejado de nosotros. Pero Él en su misericordia nos da promesas y permanece allí con nosotros. Amén. Dios, gracias por tu misericordia en mi vida. Gracias porque no me has tratado conforme a mis obras. Y gracias porque no has tratado a mis hermanos conforme a sus obras. Tú has tenido misericordia, como la tuviste con Israel. Señor, tú debías estar enojado conmigo todos los días. Pero en Cristo, Señor, en Cristo, has dado la provisión para perdonarme y para cumplir tu propósito en mi vida. Te doy la gloria. Por eso estoy aquí. No son mis méritos. No son mis méritos. Es tu misericordia y es tu gracia. Gracias, Señor. Amén. Mire, hay algo que el Señor le dice a Israel, y es que voy a hacer maravillas. Voy a hacer cosas tremendas. ¿Y qué es algo tremendo? Nosotros en la costa utilizamos esta palabra tremenda muchas veces. ¿Pero qué es algo tremendo? Yo busqué aquí la definición de tremendo. Y tremendo es algo terrible. Es algo digno de ser temido, digno de respeto y también de reverencia. Tremendo es algo muy grande y excesivo en su línea. Es lo que Dios le está diciendo a Moisés acerca del pueblo. Voy a hacer cosas que nunca han sido hechas. Voy a hacer cosas que la gente temerá. Y es una promesa para nosotros también, hermanos. Lo que pasa es que nosotros generalmente tenemos un estilo de vida, aún como cristianos, que queremos movernos en lo ordinario,
cuando Dios realmente lo que quiere para nosotros es que caminemos en cosas extraordinarias. Amén. Eso es una realidad. Pero ¿qué debía suceder para que estas promesas se cumplieran? Y es aquí donde está el título del mensaje en esta mañana. Debía ocurrir algo, y es que tenía que ser renovado el pacto. El mensaje en esta mañana es titulado Renovando el pacto. Amén. Renovando el pacto. Y usted dirá, ¿qué tiene que ver eso conmigo? Recuerde que el pacto había sido roto. Y ese pacto lo rompió no Dios, porque Dios es fiel, sino que lo rompió Israel. Al hacer un becerro, al irse tras dioses ajenos, al adorar un ídolo. Eso lo hizo Israel. Y fue una transgresión grande, hubo mortandad en el campamento. Pero si quería Israel que estas promesas se cumplieran en ellos, el pacto tenía que ser renovado. Y es a lo que llama a Dios en este capítulo 34, a que se renueve el pacto. Hoy la palabra viene a confrontar nuestra vida diciéndonos, es necesario que renueves tu pacto. Amén. Y usted dirá, eso no es conmigo. Bueno, no sé, siempre decimos así cuando no ha comenzado el mensaje. Pero el mensaje para nosotros es ese. Tienes que renovar tu pacto. Renovemos el pacto, nos dice Dios en esta mañana, porque es iniciativa de Dios. La palabra de Dios para la iglesia es: iglesia de reconciliación, renovemos el pacto. La palabra para ti, Pedro, Julio, cualquiera que sea tu nombre, Carlos Campaña, la palabra para ti es en esta mañana: Dios te dice, vamos a renovar el pacto, porque el pacto ha sido roto. Amén. ¿Y qué cosas tenía que ocurrir para renovar este pacto? Lo primero es lo que anoté por aquí, por favor, Éxodo capítulo 34, verso 1. Recuerda que hay algo que Moisés hizo cuando Moisés baja del monte y se encuentra ese espectáculo de la gente adorando al becerro de oro en una fiesta tremenda. ¿Qué fue lo que hizo Moisés? Moisés, enojado de ver la infidelidad, ¿qué hizo? Cogió las tablas escritas con el dedo de Dios, donde Dios escribió. Tomó esas tablas, costeñó, las estrelló contra el suelo y las rompió. ¿Sabe qué es eso? Es símbolo de un pacto que había sido roto. Israel rompió el pacto, Moisés rompió las tablas. Y para que haya una renovación del pacto, de las primeras cosas que hay que hacer es que tenemos que renovar el pacto con la palabra. Amén. Dígale que está a su lado: renueva el pacto con la palabra. Y usted tal vez pensará que yo le voy a predicar todo esto por causa del Pentateuco. No, el Pentateuco tiene algo que ver con eso. Pero créanme que es una palabra que Dios tiene para toda la iglesia, para todos nosotros. Pudo usar eso del Pentateuco. Pero realmente, amados, si queremos que se cumplan esas promesas que Dios está diciendo, si quieres que Dios haga cosas tremendas en tu vida, si quieres que Dios haga cosas que nunca antes se han visto, aunque tú no lo creas, hermano, lo primero que hay que hacer es renovar el pacto con la palabra. Éxodo capítulo 34, verso 1. Recuerde que ya ocurrió todo esto del becerro. Y entonces el Señor llama y dice: y Jehová dijo a Moisés. ¿Qué le dijo a Moisés? Alístate 2 tablas de piedra como las primeras. Como las primeras. Y escribiré. Dice así, ¿cierto? Y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Jehová dijo que iba a escribir algo diferente. Lo mismo que estaba allá voy a escribir aquí. Prepara esas tablas de piedra, porque allí voy a escribir. Y continúa, verso 2. Prepárate pues para mañana y sube de mañana al monte de Sinaí y preséntate delante de mí sobre la cumbre del monte. Amén.
Renovar el pacto con la palabra es una necesidad para que Dios cumpla las promesas. Miren, nosotros, Dios es tan misericordioso que nos está permitiendo alcanzar cantidades de cosas. Y nosotros pensamos que eso es todo, cuando realmente Dios quiere mucho más para nosotros. Mucho, mucho más. Recuerden que lo que Dios está diciendo es cosas extraordinarias, cosas que nunca se han visto. Ese es el llamado y es la promesa para el pueblo de Dios. Pero nosotros estamos contentos yendo detrás de todo lo que el mundo ha hecho. Y nos parece extraordinario lo que ha ganado el mundo, pero resulta que Dios tiene más para nosotros. Amén. Es más, nosotros nos contentamos y pensamos que nuestra meta tiene que ser ganar lo que ganó el mundo. No, pero Dios nos está diciendo, lo que Dios está prometiendo es cosas que no se han hecho antes. Cosas que no se han visto antes. Maravillas. Maravillas. Así que esta es una palabra que reta, pero para eso hay que renovar el pacto con la palabra. Amén. Esas tablas que habían sido rotas ahora tienen que ser escritas nuevamente. Ahora bien, he aquí uno de los grandes problemas de la cristiandad, de nuestra cristiandad. Y si hablamos de Pentateuco, hermano, yo creo que esto es algo que simplemente está desnudando nuestras falencias. Yo creo que aquí hay personas que no cogerían la Biblia si no existiera esa capacitación de Pentateuco. Amén. Personas que llevaban años sin coger la Biblia y leerla de una manera ordenada, que lo han hecho ahora porque existe la capacitación de Pentateuco. Amén. Que aunque le duela, así es. ¿Por qué? Porque son personas que han olvidado el pacto con la palabra. Que han olvidado lo importante que es ese pacto con la palabra. ¿Qué tan importante es ese pacto con la palabra para nosotros? Hermanos, es de lo más importante para Dios. Deuteronomio capítulo 6, verso 6. Vamos a leer ese pasaje. ¿Qué es lo que dice Dios? Capítulo 6, verso 6 dice: y estas palabras que yo te mando hoy, ¿estarán dónde? ¿Y qué vas a hacer con ellas? Y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Mire la importancia de este pacto con la palabra. Hermano, qué terrible es que a veces los hijos son más fieles que los padres en el estudio de la palabra. Amén. Pero quiero ampliar un poco el panorama. Ahí en su Biblia, al comenzar en el capítulo 1, hay un título descriptivo que lógicamente no hace parte de lo revelado, pero hay algo que dice ahí que se refiere a ¿qué? ¿Qué es lo que Dios está hablando ahí al principio de ese capítulo? Está hablando de ¿qué? Del mandamiento, está hablando del gran mandamiento. ¿Y cuál es ese gran mandamiento? Amarás al Señor con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y resulta que ahí en ese gran mandamiento Dios ubica la importancia de andar en ese pacto todos los días. Amén. Hermanos, la vida del creyente se vuelve confusa. La ruina de un creyente se hace patente cuando olvidamos el pacto con la palabra. Cuando olvidamos esto, hermano, y es algo de todos los días. Es algo de todos los días. Siempre insisto en esto. Y es que estamos muy engañados. Las redes sociales nos tienen muy engañados, porque nos envían un versículo y ya nosotros decimos amén, gloria a Dios, y con eso creemos que estamos listos para todo el día. Eso no es el pacto del cual ha hablado Dios. El pacto ha sido roto. El pacto con la palabra ha sido roto. Hermano, y no solamente en esta iglesia, sino en muchas iglesias. Usted va a todas las iglesias y la gente sabe de qué predicó el apóstol fulano, pero no sabe de la Biblia. Sabe cuál es el último mensaje, de cuál es el boom, de cuál se está hablando los mensajes, pero no sabe de la Biblia.
gente que ha roto el pacto. Y es algo de todos los días. Amén. Es en el contexto del gran mandamiento. Es decir, que para Dios esto es importante. Amén. Que esto no es algo que vas a cumplir cuando a ti te parezca o cuando tú creas. Es de todos los días. Y se lo dice antes de ir a la tierra prometida, porque Dios sabe nuestra tendencia. Dios sabe nuestra tendencia a olvidarnos del pacto con la palabra, ya sea que estemos en el desierto o que estemos en la tierra prometida. Porque si nos está yendo bien, nos olvidamos de la palabra, porque nos está yendo bien. Y si nos está yendo mal, nos olvidamos de la palabra, porque nos está yendo mal. ¿Quieres ver promesas cumplidas? ¿Quieres ver cosas extraordinarias? Tenemos que volver al pacto con la palabra. Amén. Nuevamente al pacto con la palabra. Qué maravilloso es el Señor. ¿De qué manera quiere Dios que caminemos en esto? Primera de Pedro capítulo 2 verso 2 dice que debemos desear como niños recién nacidos que la leche espiritual no adulterada. Tiene que moverse conmigo el del video, ¿ok? ¿Ok? Primera de Pedro capítulo 2 verso 2 dice eso. Bueno, para que ustedes comprueben que dice eso, ¿no? Si no dice, me avisan. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Amén. Yo creo que hay algo. Vimos cuán importante es para Dios en el gran mandamiento, que lo coloca allí en el gran mandamiento. Vimos cómo debe ser, qué tan frecuente debe ser. Eso es algo de todos los días. Mire, el Señor dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas, todas estas cosas de las cuales habla el contexto, serán añadidas. Tal vez usted dirá: pastor, lo que pasa es que usted no sabe cuán ocupado estoy yo para andar en esas cosas del Pentateuco. Y decimos: no hay tiempo, es que no tengo tiempo, hermano. No tiene tiempo para la Biblia. Para la Biblia es que no tiene tiempo. Porque la mayoría de la gente que dice que no tiene tiempo, hermano, usted lo ve en redes sociales. Eso sí pega duro, ¿no? Eso sí fastidia a la gente, ¿no? Sobre todo. No tengo tiempo, pero pegados en las redes sociales casi todo el día. Hermano, yo a veces los pruebo. Mando un mensaje y le doy en revisar el mensaje a ver quién lo lee. Sale ahí a la lista. Y precisamente son los que dicen que no tienen tiempo. Los mismos que dicen que no tienes tiempo. Los mismos que están súper atrasados y no tienen tiempo. Mucha gente ahora que el pastor manda un mensaje lo van a abrir. ¿Cierto? Ni siquiera lo van a abrir porque ya saben que hay que quedar al descubierto. Pero sí lo hago y lo pruebo. Hermano, y ahí me sale la lista. Aquí está fulano que no tiene tiempo. Fulano que debe como 50. Fulano que las debe todas. Ahí está. Pero no tiene tiempo. Hermano, digamos la verdad, no hay tiempo, pero para eso. Para lo que edifica. No hay tiempo para el pacto con la palabra. Para eso es que no hay tiempo. Porque tenemos pactos con una cantidad de cosas vanas, hermanas, que se quedan aquí en el mundo. Que si partimos hoy, todo eso se queda aquí en el mundo. Cosas que no trascienden. Amén. Y son los mismos que no tienen tiempo. Hermano, no hay tiempo, pero para eso. Si quieres ver promesas, si quieres ver cosas extraordinarias, renueva tu pacto con la palabra. Amén. Tenemos que renovar el pacto con la palabra. Hermano, eso rechina, eso golpea fuerte, eso fastidia. Tal vez tú, no sé, quisieras fulminarme y quitarme de aquí. Tal vez si me estás viendo en la transmisión, quizás estás hasta a punto de apagarlo. No lo apagues, cálmate. Amén. Vimos cuán importante es para Dios, hermanos, que nosotros caminemos en ese pacto con la palabra. Cuán importante debe ser para nosotros. Pero ahora quiero mostrarle cuán importante es para el enemigo que nosotros incumplamos el pacto con la palabra. Cuando nosotros nos vamos a Mateo capítulo 4,
Ahí vamos a encontrar la tentación de Jesús. Y recuerde que en esa tentación, no voy a leer los versos, le queda a usted como tarea. Recuerde que ahí Satanás viene a tentar a Jesús. Y una de las primeras cosas que le dice a Jesús es: haz que estos panes, que estas piedras se conviertan en panes. Es para ver si estaban despiertos, ¿no? Listo. ¿Qué hubiese sido más difícil? ¿Convertir las piedras en panes o en panes las piedras? Es lo mismo. Ok, entonces, ¿qué fue lo que le dijo Satanás a Jesús? ¿Qué fue lo que le dijo, por favor? Biblia, ¿qué fue lo que le dijo? Di que estas piedras se conviertan en pan. Muchos están pensando en el chiste de José, arrepiéntase. Bien, entonces, es eso lo que le dice. ¿Y cuál es la respuesta de Jesús? No solo de pan vivirá el hombre, sino de ¿qué? De toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Dónde está eso, hermano? Es Deuteronomio. Libro de Deuteronomio. Pero realmente, ¿cuál es el engaño y qué es lo que Satanás realmente quiere? Satanás quiere que nosotros vivamos siempre ocupados tratando de hacer pan mientras olvidamos nuestro pacto con la palabra. Es por eso que nosotros creemos que hay una excusa en nuestra vida por todo el trabajo que estamos haciendo, porque mi familia necesita, porque necesito hacer, porque se necesita el recurso. Y Satanás le dice: sí, dale, está bien, todo eso me sirve, lo importante es que rompas tu pacto con la palabra. Amén. Otra cosa que le dice Satanás a Jesús es que se lance de lo más alto del templo. Porque él le dice: el Señor va a mandar ángeles acerca de ti para que tu pie no tropiece en piedra. ¿Qué fue lo que le respondió Jesús a Satanás? Siempre le dijo: escrito está. ¿Qué fue lo que le dijo? ¿Qué le dijo? No tentarás al Señor tu Dios. Escrito está. ¿Dónde está eso? Deuteronomio. Es decir, eso es palabra. Satanás quería que Jesús tentara al Señor, pero Jesús le dice: mira, no lo tentarás. No lo tentarás. Y aquí voy a decir algo que puede sonarle duro a usted, pero es que Satanás muchas veces quiere que usted y yo estemos haciendo cosas espectaculares en el templo, mientras ni siquiera tenemos un compromiso verdadero con la palabra. El director que simplemente no sabe ni qué versículo leer, entonces Tim Marín de Rotin Huevo y a los salmos que aquí fue. El predicador que simplemente coge la Biblia cuando le toca predicar. Pero queremos hacer cosas espectaculares en el templo, cosas que se vean, y Satanás le dice: no importa, haz cosas espectaculares ahí, no me importa. Mientras tu pacto con la palabra esté roto, no hay problema. Satanás también le dice a Jesús y le ofrece todos los reinos del mundo, todos los reinos del mundo, si postrado le adora. ¿Qué fue lo que le dijo Jesús? Al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Y sabes, Satanás tiene mucha gente engañada que está buscando las cosas de este mundo con tanto afán, grandes proyectos, grandes cosas. Y Satanás le dice: vale, eso importa, lo único que quiero es que rompas tu pacto con la palabra. Por eso es que, hermanos, no hay tiempo para la palabra porque estoy tratando de hacer pan. No hay tiempo para la palabra porque es que estoy ocupado en el templo haciendo cosas espectaculares. No importa, no hay tiempo para la palabra porque estoy tratando de conquistar cosas maravillosas en este mundo. Y eso es lo que quiere Satanás, que rompas tu pacto con la palabra. Amén. Jesús dijo: no solo de pan, es decir, que Jesús sabe que tú tienes que trabajar y que nosotros tenemos que trabajar y que tenemos que buscar el pan, pero no solo de eso se vive, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Alábale que Él vive.
Mire, cosas maravillosas hará Dios en nosotros si renovamos nuestro pacto con la palabra. Cosas tremendas, extraordinarias. Amén. Segundo aspecto que quiero compartir en esta mañana, son solo dos, no se asuste. Es que era necesario renovar el pacto de intimidad con Dios. Y quiero que me acompañe por favor al libro de Éxodo capítulo 33, verso 18. Allí comienza este asunto. ¿Qué nos dice la Biblia de Moisés? Que Moisés era un hombre que hablaba con Dios ¿cómo? Cara a cara. Tremendo. Moisés estuvo en el monte bajo la nube. Usted se imagina eso, hermano. Bajo la nube. La chequina de Jehová. Wow. Usted se imagina la unción allí. ¿Ah? Usted se imagina la presencia allí. Tremendo. Tremendo. Pero ¿qué dice en el verso 18 del capítulo 33? Él entonces dijo: te ruego que me muestres tu gloria. Y era un hombre que había estado 40 días en el monte y bajó. ¿Okay? ¿Y qué más dice? Verso 19. Y le respondió: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. ¿Quién dice eso? ¿Quién dice eso? ¿Seguro que lo dice Dios? Sí, lo dice Dios. Y haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Y tendré misericordia del que tendré misericordia. Y seré clemente. Ok, con el que seré clemente. Dijo más. Dijo más. No podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Le hablo de quién era Moisés y de cuál era su relación con Dios, porque mire, Moisés conocía la unción más que cualquier otro en ese momento. Un hombre en la nube. Pero resulta que después de todo esto, Moisés le dice al Señor: yo quiero que me muestres tu gloria. Es un hombre que anhela mucho, mucho más de Dios. Moisés ha sido el intercesor y que ha hallado gracia delante de Dios para que perdone a su pueblo. Pero él ahora le dice: yo quiero ver tu gloria. Y cuando hablamos de la gloria de Dios, ¿qué es la gloria de Dios? Nosotros tenemos diferentes ideas de lo que es la gloria de Dios, ¿cierto? De pronto tenemos una imagen de la gloria de Dios como nos lo dicen algunos predicadores, ¿no? De pronto la gloria de Dios, si usted se imagina gente cayendo por aquí, por allá, usted se imagina ángeles, se imagina una luz tremenda, se imagina tantas cosas sobre la gloria de Dios. Quiero decirle que Moisés había experimentado mucho más que eso. Moisés había estado allí bajo la nube, mucho más que eso. Es decir, que lo que Moisés le está pidiendo a Dios es algo mucho más que eso. Que lo que Moisés le está pidiendo a Dios es mucho más que un de pronto estremecerse. Es mucho más que eso. ¿Sabe qué es lo que le está pidiendo Moisés al Señor? Le está diciendo: yo quiero conocer aún más tu carácter. Amén. Y cuando le digo que necesitamos renovar nuestro pacto con la intimidad del Señor, le estoy diciendo que necesitamos ir mucho más allá de lo que hemos experimentado hasta ahora. Lo que nosotros pensamos que es la gloria. Porque la gloria no es simplemente, amados hermanos, tener un toque de Dios. Y yo quiero de pronto ser muy claro en esto, porque algunas personas dirán: tal vez el pastor, lo que hace es que el pastor es bastante bautista. Esos bautistas que ni se movían ni creían en el Espíritu Santo. Hermano, te digo algo. De las cosas que Dios de pronto me ha hablado a mí y me ha dicho a mí, me ha dicho: eres un hombre sensible al Espíritu de Dios. Yo a veces estoy aquí y no paro de llorar, o sea, no sé por qué.
de pronto entro a mi cuarto y doblo mis rodillas, quizás comienza a temblar y todas esas cosas que ocurren, de pronto hasta lenguas y todas esas cosas. Pero hermano, yo sé que hay mucho más que eso. Hay mucho más que eso. Porque nosotros no podemos pensar que la gloria de Dios es simplemente algo sensual o algo que simplemente se refleja en nuestros sentidos. La gloria de Dios es mucho más. Acabamos de leer un versículo donde le dice: Señor, yo estaré allí y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. ¿Sabe qué ocurre? Moisés ha tenido esta intercesión delante de Dios, delante del Señor, y Moisés ha quedado fascinado por conocer más el carácter de su Dios. Porque tal vez Moisés, como yo, quedó impresionado de cómo Dios les perdona. Hermano, o sea, yo he leído la Biblia varias veces, pero cuando esta vez estoy leyendo en el estudio de Pentateuco para sacar preguntas y todo eso, y veo que nada más pasan 2 capítulos y que Dios pasa del enojo a una promesa tan maravillosa, yo digo: ¿qué pasó aquí? Yo también quiero conocer a ese Dios. Yo quiero conocer su carácter. Moisés está fascinado. Así que él lo que le dice al Señor es: muéstrame tu gloria. Y esa gloria tiene que ver con conocer mucho más su carácter. Mucho más su carácter. ¿Qué ocurre muchas veces, hermanos? Que simplemente pensamos que la gloria es ser emotivos mientras suena una canción. Eso no es la gloria. La gloria es que tú quieras parecerte más al Señor. Eso es gloria. Eso es gloria. Tengo aquí una definición de la gloria de Dios. Dice: es la belleza de su espíritu. No es una belleza estética o material, sino una belleza que emana de su carácter, de todo lo que es Él. Eso es gloria. Hermano, Moisés quedó fascinado. Moisés había visto abrirse el mar, hermano. Moisés había hablado de unción, claro que sí. Moisés había visto maná. Moisés había visto codornices. Moisés había visto milagros impresionantes. Así que Moisés aquí no está hablando de sentir algo. Moisés está hablando de carácter, de parecerme a ti, Dios, de ver más quién eres tú, cómo eres tú. Yo quiero imitarte, yo quiero saber más cómo eres tú. Y es a lo que Dios nos está llamando, hermano, a ir más allá de esas cosas que sí son importantes, porque bueno, Dios te muestra y Dios te tocó, pero resulta, hermano, que muchas veces subimos al monte, tenemos un toque de Dios, pero resulta que después seguimos siendo los mismos en nuestro carácter. ¿Qué ha pasado? No ha pasado nada. No ha pasado nada. Amén. Quiero darme a entender con esto, hermano. Yo creo en la unción del Espíritu de Dios. Es más, no podría estar aquí sin su unción. Pero hay algo más que eso. Si tu tiempo en el monte no te lleva a cambiar tu carácter, a que tu carácter se parezca al del Señor, estás perdiendo tu tiempo. Simplemente, amado hermano, amada hermana, estás haciendo cosas emocionales. Porque es que muchas veces pensamos que tener un toque de Dios es que Dios me está aprobando tal cual como soy. Cuando realmente lo que me está diciendo Dios: mira, te voy a mostrar cómo soy yo para que me imites. Pero entonces usted, porque tuvo un toque de Dios, dice: ah, no, yo estoy bien, mira, Dios me tocó, mira, brinqué, salté, me estremecí, hice así, hice allá. Hermano, tenemos experiencias tremendas con el Señor. De pronto usted orando en su casa, me ha sucedido a mí, estoy orando en mi casa y me estremezco y siento que Dios, pero resulta que después salgo de allá del monte, de mi habitación, y tremenda diferencia con mi esposa. Diferencias que me indican a mí, que le indican a ella que hay que trabajar ¿dónde? En el carácter, que tenemos que parecernos más a Dios. Amén.
Pero muchas veces creemos que eso es todo. Ay, porque canté. Ay, porque Dios. Ay, porque sentí algo. Ay, no. Ay. No es así. Tienes que parecerte a Dios. Allí en el monte tienes que ver tu miseria. Allí en el monte tienes que ver cuán imperfecto eres. Y tienes que ver la gloria de aquel que es santo. Eso es lo que tienes que ir a ver ahí en el monte. Renueva ese pacto de intimidad profunda con Él. Pasa de las cosas simples a lo profundo. Parecerte a Dios. Eso es gloria. Eso es gloria. Eso es gloria. Y se lo está diciendo a alguien que creo que no puede hacer nada sin la unción del Señor. Que si la presencia de Dios no estuviese aquí, hermano, no tendría nada que hablar. No tendría nada que decir. Amén. Así que a eso nos está llamando el Señor, hermano. Primero, a renovar nuestro pacto con la palabra. ¿Qué te estoy diciendo con todo esto, hermanos? Que la palabra tiene que volver a ser en ti lo más importante. Amén. Esto del Pentateuco ha sido algo que Dios ha tomado para, hermanos, se lo voy a decir así: echarnos al agua en cuanto a nuestro desorden, en cuanto a la palabra. A mí me toca organizarme, porque es que ese tiempo para la palabra no va a aparecer, hermano. Ese tiempo no va a aparecer, ni la palabra va a ir a... Ay, mira que tenemos que estudiarnos. Hermano, eso si nosotros no hacemos el esfuerzo, no va a aparecer. Y pasará un día, y pasarán 2 días, y pasarán 2 semanas, y cada vez será más difícil. Amén. Y pasará una lección y listo. Y pasarán 2 lecciones. Y pasará toda la capacitación y no habrás hecho nada. ¿Por qué? Porque hay un pacto roto con la palabra. Amén. Y usted dirá: pastor, eso está exagerado. Tú sabrás. Al fin y al cabo, esto no se trata del Pentateuco. Al fin y al cabo, esto no se trata del pastor, de si lo bendice o no lo bendice cuando te echa el agua. No, eso no se trata de mí. Se trata de lo que Dios quiere hacer en ti. Amén. Alábale que Él vive. A Él sea la gloria y el honor por siempre. Termino con esto. Éxodo 34:5. Y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él. ¿Proclamando qué? Proclamando el nombre de Jehová. Y mire lo que ocurre ahí. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó. ¿Qué proclamó y quién lo proclamó? ¿Quién lo proclamó? Usted dirá que me dice: no, lea bien para que vea usted que lo proclamó el mismo Dios. Proclamó. ¿Qué dijo él? Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos de los hijos, hasta la 3ª y 4ª generación. Lo que hizo Dios allí fue proclamar su carácter. Moisés, así soy yo. Y era lo que Moisés quería experimentar. Ante eso, ¿sabe qué hizo Moisés? Moisés bajó su cabeza y adoró. Moisés, ante eso, admitió que Israel era un pueblo terco y pidió perdón, pero también pidió gracia allí. Yo quiero que tú te levantes en esta mañana. Y lo que el Señor en esta mañana nos dice es: renovemos el pacto, iglesia.
Carlos Campaña, renovemos el pacto. Renueva ese pacto con la palabra, no solamente con la lectura de ella, sino con el cumplimiento, como lo hizo Jesús. Que todas tus decisiones sean por esa palabra. Lo que el Señor en esta mañana nos recuerda y nos dice que seguramente Él lo cumplirá, y es que Él va a hacer maravillas en tu vida. No sé si lo crees. Que Él va a hacer cosas nunca antes vistas en ti. Que Él va a hacer en ti cosas tremendas. Cosa tremenda. Cosa tremenda haré yo contigo. Eso haré contigo. Por eso te está invitando, me está invitando a renovar el pacto. Ese pacto con su palabra, pero también ese pacto con la intimidad, pero con la intimidad profunda. Con la intimidad que va más allá de las emociones. Con la intimidad que va más allá de mis preferencias.